Momento de dar paso al próximo postulante. Recibimos a José Alejandro Vargas Guerrero. Buenos días, doctor José Alejandro Vargas Guerrero. Este Consejo Nacional de la Magistratura le va a permitir una exposición libre de 5 minutos, donde usted podrá hablar de sus credenciales académicas, hojas de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación a ser juez del Tribunal Constitucional. Después, entonces, los consejeros podríamos tener hasta 15 minutos para hacer también preguntas concernientes a esa evaluación. Muchas gracias por su participación y muy buena suerte. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted y los honorables integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Había allá en el barrio donde yo me crié, un señor llamado José Gómez. Yo a José Gómez siempre lo recuerdo. Yo era un mozalbete. El señor José Gómez era extraordinario. En la época del sindicato de arritmo portuario POASI, llegó a él a ser secretario general de ese sindicato, que era un sindicato de una incidencia extraordinaria en la vida social, laboral y política del país. Lo paradójico era que José Gómez no sabía leer, él no sabía de letra. Y le gustaba jugar mucho dominó. Yo siempre me sentaba al lado de él y cada vez que él estaba perdiendo, él se ponía de pie, se pasaba la mano por la cabeza y decía, cámbienme la silla, que al que le cambian la silla, le cambian la suerte. Traigo a colación esto porque la otra vez que yo vine la silla era roja y ahora me la cambiaron. Y eso me da mucha esperanza. Fíjense, yo estudié en la escuela Colombia, en el ensanche Luperón. Ahí hice la escuela primaria, luego estudié en el Liceo Argentina. Finalmente estudié el bachillerato en el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte, en la época en que Juan Pablo Duarte era un verdadero baluarte de la lucha denodada por la conquista de las libertades democráticas. Luego fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudié una carrera distinta al derecho, ahí me gradué de ingeniero. Finalmente trabajé como locutor y periodista durante algunos años. Terminé graduándome de licenciado en Derecho en la Universidad Eugenio María de Hostos. Finalmente logré incursionar a la Escuela Nacional de la Judicatura mediante concurso y ahí entonces pude entrar a la Judicatura. He producido 3 obras de derecho, entre ellas una titulada La medida de coerción personal. He servido de docente en la Universidad OIM, tengo ahí cerca de 20 años dando clases de grado y también soy profesor del área de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí he estado mi movimiento en los términos que son
mis experiencias en el área jurídica. Tengo ya más de 15 años como juez en primera instancia. Actualmente me desempeño como coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional y en la oficina de atención permanente. Esas son mis experiencias. Los demás están consignados ahí en la hoja de vida, en el currículum depositado para ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tengo un criterio muy personal en torno a lo que es un juez, sobre todo en materia penal y en materia constitucional. Siempre he dicho que para ser juez no se requiere ser científico. Lo que se requiere es tener actitudes para ser juez, para entender al ser humano, sobre todo en el área penal y en el área constitucional. Vivo y siempre recuerdo la experiencia de uno de los doctrinarios más acabados que tiene el derecho penal, que se cometió el error de ponerlo como presidente de la Suprema Corte de un país, y él es que es tan brillante como doctrinario, terminó siendo un fiasco ya como juez. Es decir, que si se tratara de ser científico para ser juez, entonces lo que bastaría es con hacer un concurso de medición de inteligencia. Sin embargo, eso no basta. Ya tenemos la presentación, doctor, que está concluyendo. Por favor. Gracias, muchas gracias. Entonces, podemos continuar, señor presidente, con los demás. Muchas gracias. El diputado Víctor Fadul. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, magistrado Vargas. Usted que tiene gran experiencia como juez penal, ¿qué opinión le merece la garantía del debido proceso en la lucha contra el crimen y la impunidad? ¿Y cómo ve usted la evolución de dicha garantía en el derecho procesal penal? Bueno, gracias. Bien, bueno, las garantías son de extrema importancia porque tienen rango constitucional. Merced a que una gente haya cometido una infracción, no puede ningún juez obviar esa garantía constitucional, porque evidentemente la injusticia sería peor que el propio castigo, que el hecho que se comete. Entonces, la importancia es extrema. No me imagino ningún juez, no me imagino un juez juzgando sin tomar en cuenta ese debido proceso de ley constitucional y ese debido proceso de ley. Es decir, que es obvio, las garantías son determinantes y tal vez la gente no entienda a veces por qué los jueces tienen que ponderar incidentes, tienen que propiciar que las audiencias se desarrollen dentro de un marco en que se le permita a los imputados defenderse, que se garantice la contradicción, que se garanticen esos derechos. Quizá la gente no los entiende. Es difícil que una gente sea procesada en las condiciones. Procesar a una gente, a un imputado, y respetándole esas garantías, entonces sería como retornar a un Estado no democrático y de derecho. La gente, cuando usted le condena y usted le respetó su derecho y le hace ver que merecía ese castigo, usted no se va a ganar un enemigo. Ahora, cuando usted atropella a un ser humano en virtud del poder que usted cree que entiende como juez, entonces usted se va a ganar a un enemigo.
lo peor que le puede pasar a un juez es pensar que es poderoso. El juez, todo el mundo puede pensar que tiene poder. El único que no debe pensar que es poderoso es el juez. El juez lo que tiene es un privilegio que le otorga a la sociedad para juzgar. Jamás en la vida puede pensar que tiene poder. Yo no quisiera estar frente a un juez que piense que él es poderoso o que él se parece a Dios. Yo creo que el juez tiene que ser humano y entender que tiene un papel para juzgar. Tiene que hacerlo con humildad. Tiene que hacerlo entendiendo las posiciones de las partes, los derechos de las partes, pero nunca sentirse poderoso. Por eso a mí siempre me ha llamado la atención un juez desmontándose de un carro con un policía que le abra la puerta, otro policía que le tome el maletín, otro policía que le siga atrás. Yo nunca he creído en eso. Y se lo reitero, un juez poderoso, un juez que se crea con poder, es un peligro. Muchas gracias, magistrado. Yo creo que todos los que creamos que somos poderosos en cualquier posición de nuestra vida es un peligro. Sí. Porque todo poder es pasajero. Le vamos a dar la palabra al senador Eduardo Estrella. Gracias, presidente. Magistrado, usted que se ha destacado en tantos juicios, le damos mucho seguimiento. ¿A cuáles factores usted atribuye que las acciones de querellamiento popular permitidas en el proceso penal no hayan prosperado como habría de esperarse en los casos de corrupción pública? Bueno, usted sabe que, estamos viviendo la experiencia. Estamos viviendo la experiencia. ¿A qué se debe eso? A que las instituciones se fundamentan en el principio de buena fe. Y no todo el mundo va a ejercer cargos públicos con esa buena fe. Y a veces se distorsiona esa función. Y hemos vivido un caso reciente que no quiero ni mencionarlo, porque fíjese, la Constitución de la República y la propia ley le ha permitido al ciudadano que participe de manera directa en los querellamientos cuando se trata de actos que pudieran ser cometidos dolosos por funcionarios públicos. ¿Cuál es la finalidad de ese propósito? Oiga, es que durante muchos años el ciudadano ha terminado defraudado y el ciudadano ahora quiere que se le dé una participación directa. ¿Por qué? Bueno, el Ministerio Público tiene la función de representar a la sociedad, pero ha fallado en ocasiones. Y como ha fallado, ha habido una evolución del constitucionalismo y el ciudadano ha querido que se le dé participación ya en esa lucha en contra de los actos dolosos cometidos por funcionarios públicos. Y como el ciudadano ya lo ha exigido, entonces el legislador y la Constitución lo han entendido y le han dicho, mira, cuando se trate de actos doloso cometido por funcionarios públicos, yo te voy a dar la facultad de que cualquier persona pueda querellarse. Y no es que esa persona que se querella vaya a beneficiarse. Fíjense que ni siquiera se le permite constituirse como víctima. No se le considera ni víctima. Lo que se le considera es querellante para que además del Ministerio Público representar los intereses de la sociedad, ahí esté esa persona también para ayudar a representar los intereses de la sociedad en caso de que el Ministerio Público falle. El artículo 85 del Código Procesal Penal, eso es lo que persigue. Incluso ustedes ven que las entidades sin fines de lucro
que pueden querellarse en violaciones de medio ambiental, en violaciones que afecten bienes colectivos y difusos, ni siquiera se les considera víctima para que no tengan derecho a reclamar daños y perjuicios, sino que asuman la labor de vigilancia para que los hechos no se queden impunes. Y seguiremos así, porque es que la evolución constitucional para llegar aquí, fíjense, ¿por qué ahora existe el referendo? El referendo existe porque ya el ciudadano ha dicho, mira, mis representantes me han fallado en muchas ocasiones. Ya yo quiero que en temas tan importantes como la reforma constitucional y otros temas, a mí se me dé una participación directa, que se me pregunte si quiero o no quiero, porque ya estamos cansados de que los representantes nos fallen. Y esa es la finalidad. Es decir, no es casual lo que está pasando. Lo que pasa es que estamos abordando la participación del ciudadano de forma directa y dejar esa forma pasiva de permitir que sean mis representantes que aboguen por mí cuando tantas veces me han fallado. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, senador Bautista Rojas. Buenos días, magistrado Vargas Guerrero. El pasado domingo 17, viendo el periódico que circula ese día, del toque de queda, yo me gustaría, de verdad que sí, usted más o menos me ilustre o nos ilustre sobre esa opinión que usted tiene con relación a la situación del estado de emergencia que vive hoy República Dominicana. Fíjese, esa opinión salió a relucir el domingo pasado porque me requirieron de ello, el sábado pasado. Pero esa propuesta viene del 7 de abril del año 2019, cuando comenzó la pandemia. ¿Por qué? Bueno, fíjense que cuando a las cosas se le buscan tanta vuelta y tantas explicaciones, quiere decir que no está claro. El Tribunal Constitucional ha hablado de que las sanciones tienen que estar amparadas en el principio de legalidad y en el principio de juridicidad, el principio de tipicidad. Es decir, que hay que estar claro en la conducta que se quiere castigar. La teoría del delito especifica claramente. Cuando se habla, por ejemplo, de la estafa, fíjese que hay un elemento constitutivo de la estafa que lo diferencia del robo y del abuso de confianza. Usted en el abuso de confianza entrega algo de manera voluntaria. En la estafa, usted también entrega algo de manera voluntaria, pero lo entregó porque le hicieron un cuento. Mire, el toque de queda, la ley de los estados de excepción remiten a que se creen las sanciones necesarias para que quienes violenten esos estados de excepción. Se creó la ley 2118 que también manda que se cree una ley para sancionar la violación al toque de queda. La gente ha querido confundir lo que es la ley de salud con el toque de queda. Y dicen que cuando una persona es apresada después de la hora dispuesta para el toque de queda, se está apresando porque violó la ley de salud. Y yo digo que no, porque las condiciones que se dan en horas de la mañana son peores que las condiciones de yo andar en un carro solo. Cuando yo salgo después de las 7 de la noche
y me detienen, a mí no me están deteniendo porque estoy contagiando a nadie. Me están apresando porque salí después de la hora que el presidente dijo que no salieran mediante decreto. Entonces aquí lo que hay es que sancionar el toque de queda. Pero ¿es eso difícil? Eso no es difícil. Es simplemente que cuando el presidente de la República envía al Congreso Nacional la solicitud del estado de emergencia, en esa misma solicitud la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo puede establecer ahí esas sanciones y si quiere que se impongan multas, las multas que sugiere la Ley de Salud o la que establece la Procuraduría, ahí mismo se pueden insertar en esa solicitud, pasar, porque eso no es complicado, con la misma velocidad y que eso sea transitorio. ¿Por qué le digo que tiene que ser transitorio? Porque ya para establecer una sanción por la violación del toque de queda, ya va a requerir de un estudio más consensuado. Pero ahora que estamos en estado de emergencia, cuando el presidente de la República envíe al Congreso de la República que le extienda el estado de emergencia, ahí mismo lo que hay que insertar las sanciones para quien violente ese estado de emergencia y se le dé la prerrogativa a los juzgados de paz para que sancionen. Porque en estos días me preocupé. En estos días me preocupé cuando se decía que le iban a mandar a los juzgados de paz la sanción, la facultad para imponer esas multas. Entonces iba a venir el problema o atención permanente. Yo digo, ahí va a venir el lío, porque entonces el juez, cuando comience a ver esto, que comience a traerle gente y a soltarla porque no hay un tipo penal que se le pueda endilgar a esa persona, va a ir todo el mundo suelto, va a crecer el contagio y la gente va a terminar diciendo que son los jueces los que tienen la culpa por eso, por estar soltando gente. Magistrado, y el origen del estado de emergencia no es sanitario. O sea, siendo sanitario el origen del estado de emergencia, no es responsabilidad de la Ley 4201, la Ley General de Salud, sancionar los hechos que se deriven de ese estado de emergencia, de la decisión del estado de emergencia. Bueno, lo que yo le digo es que si usted se va al origen de la formación de la Ley 4201, ahí nunca se habló de toque de queda. Esta es una circunstancia que se ha presentado ahora. Y le voy a decir algo. Mañana hoy el toque de queda puede ser por asunto de salud, pero pasado mañana puede ser porque hay un desbordamiento de un río. Lo que quiero decirle es que la violación del toque de queda es un tipo penal, debe crearse como un tipo penal, creo, es decir, es una desobediencia a una decisión del presidente de la República que ha dicho a partir de las 8 de la noche no puede salirse. Cuando a mí me detienen, me están deteniendo, tan así es que el policía me dice, usted está siendo detenido porque está violando el toque de queda. No me está diciendo ni siquiera que estoy siendo detenido porque violé la Ley de Salud. Entonces, yo creo que ¿por qué algo tan simple que se le puede dar ese viso de legalidad, que se puede despejar de esa confusión que se tiene, ¿por qué no se practica? Escuché al consultor jurídico del Poder Ejecutivo que había en proyecto enviar al Congreso de la República la tipificación y sanción de la violación al toque de queda. Y lo creo muy justo y muy prudente. Mientras tanto, toda la confusión y todas las opiniones, cuando una norma genera tantas oposición, tantas posiciones encontradas, algo no está bien. Y yo se lo digo, senador, con todo respeto. Mire, cuando usted es detenido a las 9 de la noche porque salió violando un toque de queda, a usted se le va a castigar por la violación al toque de queda. ¿Por qué? Porque las circunstancias, y usted que es mayor,
riesgo de exposición de contagio en horas de la mañana, cuando la gente va a los supermercados, se aglomera. Entonces no hay contagio ahí, hay mayor peligro de contagio. Gracias, gracias. Yo espero, bueno, el viene es con la finalidad de que si nosotros no tenemos necesidad de no aplicar la norma, entonces que nos ajustemos al principio de legalidad, que es tan sencillo. Y usted lo verá, senador, si cuando envíen al Congreso de la República la propuesta de estado de emergencia, se inserta esa reglamentación ahí, ya todo ahí se arregló. Bueno, muchas gracias, doctor. Usted siempre tiene una actitud de enseñanza, por eso practica el magisterio. Que tenga muy buenas tardes y mucha suerte. Bueno, gracias, señor presidente, y yo espero que al cambiarme la silla me haya cambiado la suerte.